La industria de videojuegos es ciertamente una muy sanguinaria. Año con año salen una cantidad enfermiza de juegos, definitivamente más de los que podrías jugar en toda tu vida, y la saturación del mercado, entre otros factores, hace que cada vez el fracaso sea más común para las desarrolladoras quienes por esos obstáculos terminan cerrando. Muchas se quedan en la tumba, como las decenas de estudios que el diablo en persona, también conocido como ha cerrado, pero unas pocas tienen la fortuna de ver su culo salvado en último momento, bien sea por un agente externo o por medidas tomadas internamente en las compañías en cuestión. Y es que no todo tiene un final triste, y estas 5 compañías lo demuestran, algunas de mejor manera que otras, pero el punto es que lograron lo que muchas no pudieron: vivir para ver un día más en esta caótica pero hermosa industria como lo es la de los videojuegos. Antes de continuar, les recuerdo que si les gusta lo que hacemos, puedes darle al botón de suscribirse ahí abajito de este video que están viendo, así como también nos pueden seguir en Instagram como @adictosalgeek. Sin más por agregar, empecemos con el video. Tango Gameworks es el caso más reciente, como bien dije. Fue fundado en 2010 por Shinji Mikami, conocido por ser el creador de una pequeña y poco conocida franquicia de terror llamada Resident Evil. La compañía fue establecida inicialmente con el objetivo de desarrollar juegos de terror, aunque como bien veremos más adelante, esta gente sí quería variar un poquito entre lanzamientos. En 2014 Tango Gameworks lanzó su primer título, The Evil Within, el cual, con reminiscencias a la saga insignia de Capcom como su atmósfera tensa y su jugabilidad, se ganó el beneplácito de la crítica y el público. Solo 3 años después, en 2017, llegaría una secuela, The Evil Within 2, que seguiría la historia del protagonista anterior, aunque con algunas libertades narrativas que realmente no hacían 100% necesario que te jugaras al anterior para entender la secuela. Un juego bastante mejor que el original, si me lo preguntas a mí, y eso que el primero ya era bastante bueno. Pero era de esperarse de un fanboy de los Resident Evil y Shinji Mikami como yo. En 2022 Tango lanza Ghostwire Tokyo, otro juego de acción y aventura, solo que esta vez en primera persona, centrado en la cultura y mitología japonesa y sin horror. O bueno, no sé, pero pienso que ya estoy grande para asustarme por esos Slenderman con paraguas, y definitivamente este otro monstruo me recuerda a cierta vampiresa que en más de un sueño húmedo habrá aparecido. Sin embargo, en 2023 el estudio lanzó Hi-Fi Rush, un juego de acción rítmica, y este sí fue un bombazo, ya que recibió críticas muy positivas debido a su estilo visual vibrante y su jugabilidad única que incorporaba elementos musicales. Pero al parecer Microsoft le tiene alergia a los GOTYs y pues nos llegaron con la noticia en mayo de este año de que el estudio se cerraría junto con otros más de Bethesda porque no se alineaban con la nueva visión de Xbox. Pero que hijos de p***, lo único que te pedimos, Microsoft, son juegos de calidad para que los fans de los pelijuegos y los aficionados al CP dejen de hacernos bullying. Tango te lo da y sales con esto. ¡Qué mierda! Bueno, en fin. El punto es que pensábamos que esto era el fin para Tango, pero afortunadamente nos llegó la noticia hace tan solo unos días de que Krafton, la empresa coreana dueña de PUBG y de Callisto Protocol, había comprado la desarrolladora y su IP Hi-Fi Rush. Así que podemos estar felices y tranquilos de que no se perdió un estudio tan talentoso. Solo espero que Krafton no la cague también. THQ, fundada en 1989, fue una desarrolladora y editora de videojuegos estadounidense que alcanzó gran notoriedad en la industria durante los años 90 y 2000. La compañía se destacó por desarrollar y publicar varias franquicias exitosas, como Warhammer 40.000, Saints Row, Darksiders y las series de juegos basadas en las licencias de WWE. En la década de los 2000, THQ estaba en su prime, convirtiéndose en un actor importante en el mercado de videojuegos gracias a su amplia gama de títulos y colaboraciones con diversas propiedades intelectuales. Sin embargo, en la segunda mitad de la década, la compañía comenzó a enfrentar dificultades financieras a causa de que no tomaron las decisiones estratégicas más inteligentes, como el lanzar juegos hasta la serie más pedorra que no ha visto ni Dios y que por ende nadie compraba. Esto llevó a que en diciembre de 2012 THQ se declarara en quiebra, y sus activos fueran subastados. Varios de sus títulos y franquicias fueron adquiridos por diferentes empresas, y por lo tanto la compañía original dejó de existir. Sin embargo, en 2014 un grupo de inversores compró los derechos de la marca THQ, y la reestructuró bajo el nombre de THQ Nordic. Desde entonces han adquirido varias otras editoras y desarrolladoras, ampliando su portafolio y logrando un crecimiento sólido en la industria. THQ Nordic ha continuado lanzando juegos exitosos y remasterizaciones de títulos clásicos, consolidándose como un actor crucial en el mercado de videojuegos y recuperando parte de la reputación histórica de la marca THQ. Otro final feliz, y aunque como tal la THQ de antaño no es exactamente la misma que había antes de irse a quiebra, por lo menos no la hemos perdido por completo, y varias sagas todavía se encuentran entre nosotros, y no en el extenso cementerio de propiedades intelectuales. Esta te la pongo rápida porque ya tenemos un video explicando más a detalle lo que pasó con esta compañía. Vayan a verlo, por cierto. Pero en resumen, Telltale Games fue fundada en 2004 y se especializó en el desarrollo de videojuegos basados en historias, utilizando un enfoque narrativo que permitía a los jugadores tomar decisiones que influían en el desarrollo de la trama. La compañía ganó reconocimiento en 2012 con el lanzamiento del alabado, magnífico, hermoso, todopoderoso, excitante de Walking Dead, un juego que recibió aclamación crítica y premios por su narrativa profunda y emocional. Además de que aquí un servidor está ligeramente encantado con la franquicia, estableciendo a Telltale como un líder en el género de las aventuras episódicas. A medida que su popularidad creció, Telltale lanzó varios títulos basados en populares propiedades de la cultura pop,
incluyendo Game of Thrones, Guardianes de la Galaxia, Batman, Minecraft y muchos más. Sin embargo, ninguno de estos juegos vendía lo que se esperaba, nunca se llegó a tener el mismo éxito que el alcanzado con la primera temporada de la saga de zombies, y este auge también trajo consigo problemas, como un crecimiento rápido y presión para producir más contenido en menos tiempo, lo que llevó a desafíos en la calidad y a una carga laboral intensa para el personal. En 2018, después de una serie de decisiones empresariales fallidas y problemas financieros, Telltale Games se declaró en quiebra. La empresa cerró sus operaciones y despidió a la mayoría de su personal, dejando muchos proyectos inacabados y decepcionando una base de fans leales. Yo el primero, ya que, como pudieron notar antes, si hay algo que me gusta más que tocarme el chirito son definitivamente las aventuras gráficas de Telltale y The Walking Dead God. Pero afortunadamente en 2019, gracias a Dios, parte del equipo original y algunos inversores adquirieron la propiedad intelectual de Telltale Games y reestructuraron la empresa. La nueva Telltale Games comenzó a trabajar en nuevos proyectos como en el juego de la serie The Expanse y una secuela de The Wolf Among Us que estoy empezando a pensar que se trata más bien de los amigos que hicimos en el camino, manteniendo su enfoque en la narrativa interactiva como bien nos tenían acostumbrados. Solo esperamos que de verdad, por favor, no se sobresaturen de proyectos nuevamente y le den luz verde a cualquier cosa, porque se salvó de la quiebra una vez, pero una segunda no estoy seguro si sea muy posible. Esperemos que no llegue a eso. En estos dos últimos puestos hago algo de trampa, ya que no son compañías que hayan muerto como tal, pero sí se vieron reestructuradas tanto que prácticamente son algo totalmente diferente a lo que eran antes de su punto de quiebre. Dicho esto, la compañía de la que hablo es Sega, la cual fue fundada en 1960 y comenzó como una compañía de juegos arcade. Durante los años 80, Sega se convirtió en un competidor importante en la industria de los videojuegos, especialmente con el lanzamiento de su consola Sega Genesis, o Mega Drive en algunas regiones, en 1988. Este fue un momento clave, ya que Sega se enfrentó a Nintendo, que dominaba el mercado con su NES. La rivalidad entre ambas compañías se intensificó, especialmente con campañas publicitarias súper agresivas como estas. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free or Collins free. What Nintendo. Así como la introducción de personajes icónicos como Sonic the Hedgehog, que se convirtió en la mascota de Sega y prácticamente es la antítesis del fontanero bigotón de Nintendo. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de los 90, Sega lanzó varias consolas, como la Sega Saturn, que no lograron captar tanto el interés como se esperaba, y la Sega Dreamcast en 1998, la cual fue un intento de recuperar el terreno perdido. Aunque la Dreamcast fue innovadora y recibió críticas positivas, su lanzamiento se vio afectado por varios factores, incluyendo la competencia de la PlayStation de Sony y la falta de apoyo de terceros desarrolladores. En 2001, Sega decidió dejar de fabricar consolas, marcando el fin de su era como fabricante de hardware. Desde entonces, Sega se ha centrado en el desarrollo y publicación de videojuegos. Han continuado creando y publicando títulos de Sonic, tienen en su haber sagas como Persona, Yakuza, fueron los responsables del primer Bayonetta y demás juegos aclamados por la crítica. A pesar de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de los años, Sega sigue siendo una de las compañías más queridas en la industria de los videojuegos. Su legado no se lo quita a nadie, y aunque es triste que ya no podamos disfrutar de una nueva consola de su parte, los juegazos que nos dan cada tanto nos recuerdan que son dignos de su reconocimiento. Todos recordamos Atari, inclusive nuestras madres, que antes de llamarles a todas las consolas existentes Nintendos, pues les decían Ataris, o al menos en mi caso. Desde el 72 tuvieron éxito publicando el mítico Pong en arcades, pero no sería hasta un par de años después, en 1977, que lanzaron la Atari 2600, siendo una de las primeras consolas con cartuchos intercambiables, llevando la diversión de los arcades a las casas de muchos niños. Y es que la verdadera época dorada de Atari llegó con el lanzamiento de la mencionada Atari 2600. El hecho de poder cambiar de juego con solo intercambiar cartuchos era una locura. Literalmente tenías la máquina de entretenimiento definitiva por aquella época, y que no ocupaba un espacio considerable como sí lo podría ser un gabinete arcade, que aparte de ser masivos en tamaño, también costaban un cojón y la mitad del otro. Y si ya de por sí tener un arcade en casa era literalmente, y sin exagerar, una cosa de millonarios en el primer mundo, ¿qué nos quedaba a los color cartón que viven en un techo de lámina en un barrio con nombre como Petare, Tepito o Cota 905, verdad? En fin. Esto hizo que la Atari 2600 se convirtiera en un fenómeno cultural, con títulos icónicos como Space Invaders y Asteroids. Atari siguió lanzando consolas como el Atari 5200 y la 7800, pero no fueron ni de cerca tan exitosas como su hermana mayor. Sin embargo, todos conocemos la crisis de los videojuegos de 1983, la cual afectó gravemente a Atari. En cuentas resumidas, lo que pasó fue que la saturación del mercado y la baja calidad de algunos juegos llevaron a una caída en las ventas, y Atari perdió su posición dominante. A lo largo de los años, la compañía pasó por varios cambios de propiedad y reestructuraciones.
Fue en la década de 1990 cuando Atari intentó recuperar su lugar en el mercado con la Atari Jaguar, que fue una de las primeras consolas de 64 bits. Sin embargo, no logró atraer suficientes desarrolladores ni a jugadores, y fue considerado un fracaso. En los años siguientes, Atari se centró más en el desarrollo de juegos para otras plataformas y en la creación de títulos para PC. A lo largo de los años 2000 y 2010, la marca Atari se asoció con varios desarrolladores y lanzó remakes de sus clásicos, así como nuevos títulos. Hoy en día, Atari se dedica principalmente a la publicación de algunos videojuegos y a la explotación de su biblioteca de propiedades intelectuales. Han lanzado juegos para plataformas móviles y han explorado nuevas tecnologías como la realidad virtual y el blockchain. ¿Qué cosa? Ciertamente no es el final más digno, pero es un final y basta, supongo. O bueno, no es un final, pero lo que alguna vez fue el titán más grande de la industria, hoy en día no es ni la sombra en comparación. Pero hey, en teoría aún sigue viva. Y esos son todos los ejemplos que quería comentar. Estoy muy feliz de que un estudio tan talentoso como Tango Gameworks haya podido ser rescatado. Ojalá otros estudios corriesen con la misma suerte. Aunque en primer lugar las grandes casas de videojuegos deberían dejar de cerrar estudios a diestra y siniestra. Sé que prácticamente estamos en una nueva crisis de la industria del videojuego, pero primero que nada esto es culpa de las empresas que tienen todo el mercado ultra saturado, comprando estudios para luego cerrarlos a la primera ocasión que su juego no se convierta en el nuevo Fortnite. Y bueno, también culpables los gamers que no juegan otra cosa que no sean los 3 o 4 putos juegos de siempre, no te lo voy a negar. Pero de verdad, dejen de comprar estudios a lo pendejo, por favor. Y sí, te estoy viendo a ti, Microsoft.